estamos grabando, chicos. Y vamos a resolver el tema del aporte, ¿sí? Muy bien, y vamos a preguntar por aquí. Yo sé que de pronto algunos estudiantes sí lo supieron responder, algunos estudiantes sacaron un 10, muy bien. Pero vamos a preguntar, por ejemplo, aquí a Chávez, por ejemplo. En la primera pregunta decía lo siguiente: un diagrama de flujo es la resolución, espacio, de un problema de programación. Bueno, dentro de las opciones estaba matemática, compleja, gráfica y sencilla. ¿Cuál usted tomó como ejemplo o cuál cree usted que es la respuesta correcta? ¿Qué me dice usted, Chávez? La señorita Chávez, cuénteme, ¿cuál usted cree que haya sido la respuesta correcta a esa pregunta? A ver, ¿qué me dice usted, Quinto? Gráfica. Ya, muy bien. ¿Qué me dice usted, Quinto? ¿Correcto o incorrecto? O Mosquera, ¿qué me dice usted, Mosquera? ¿Correcto o incorrecto? La compañera Chávez, su compañera, dice que un diagrama de flujo es la resolución gráfica de un problema de programación. ¿Qué me dice usted, Quinto o Mosquera? Es correcto, profe. Muy bien. ¿Qué me dice usted, Mosquera? ¿Si está bien, correcto? ¿Le sigue la línea o no? Ya es correcto. Bien, es correcto, muy bien, excelente. Y sí, la respuesta correcta es gráfica, acuérdense. Eso está en la diapositiva, pero cuando hablamos de un diagrama de flujo, no estamos hablando de un algoritmo. Obviamente funciona con como la misma línea, por decirlo así, pero al decir diagrama de flujo, sí, estamos hablando del DFD. Y un DFD se resuelve por medio de gráficos. Recuerden el inicio, el fin, la figura geométrica del ingreso, o sea, de la lectura, la figura geométrica del proceso, la figura geométrica de la decisión, la salida por pantalla, y etcétera, etcétera. Entonces, a eso se llama un diagrama de flujo, por eso es diagrama, ¿no? Diagrama es obviamente algo dibujado. Sí, ya, entonces muy bien. Entonces, como el diagrama de flujo es son como gráficas, son como elementos geométricos. Y entonces yo digo, ya, un diagrama de flujo es resolución gráfica. ¿Por qué? Porque se resuelve por medio de gráficos de un problema de programación. Correcta es la opción gráfica. Muy bien. Dice lo siguiente: seleccione una de las ventajas del diagrama de flujo. Permite realizar solo problemas matemáticos y físicos. Permite tener una visión mucho más amplia y objetiva del programa a codificar. Tiene facilidad visual pero no de entendimiento. Solo permite resolver problemas científicos donde no se puede aplicar la lógica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opción La es? B, profe. La B, lo que dice: permite tener una visión mucho más amplia y objetiva del programa a codificar. Correcto. Sí, correcto. Y listo, miren, esta pregunta es sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque esta pregunta nosotros la vimos obviamente cuando estábamos haciendo las pequeñas prácticas con nuestra aplicación DFD. Y dice lo siguiente: dice, observe la imagen y define el propósito en DFD. O sea, ¿qué propósito tiene esta imagen? ¿Es una entrada de datos? ¿Es una salida por pantalla? ¿Es un proceso o es una salida de datos? Entonces, dentro de estas cuatro opciones, ¿cuál es la correcta según la figura? ¿Sí? Entrada de datos, salida por pantalla, ¿es el proceso o es la salida de datos? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a preguntar, bueno, porque esto es preguntando, dando preguntón ahorita. ¿Qué me dice usted, Solano? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Con una imagen obviamente que está allí. Entrada de datos, salida de por pantalla, proceso, salida de datos. Entrada de datos. Muy bien, entrada de datos. Ok, y sí, sí es correcta. ¿Por qué? Porque obviamente este es el símbolo de la lectura. Y cuando dice lectura es cuando comienza a leer las variables que nosotros ingresamos a ese símbolo, ¿no? Correcto. Muy bien. Según la imagen, ¿qué realiza el símbolo de la figura geométrica? O sea, este símbolo de aquí. ¿Qué realiza esto? Una decisión, una salida por pantalla, un ingreso de datos o un proceso. Proceso. Muy bien.
¿sí? Ya veo que van entendiendo. Muy bien, sí, proceso. ¿Por qué? Porque aquí es donde se aplican las fórmulas. Aquí es donde hace la matemática, en ese símbolo, ¿no? Para algunos quizás sea el más feo de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a aplicar las fórmulas matemáticas. Exacto, muy bien, correcto. Siguiente pregunta. Define la respuesta correcta según la imagen. Ingreso de datos, salida por pantalla, decisión o proceso. La imagen incluso, Decisión. la imagen como que incluso se explica solita, sin necesidad como quien dice de usar las opciones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la imagen, por un lado dice sí y por el otro lado dice no. O sea, te decides por el sí o te decides por el no. ¿Sí o no? La imagen estaba dando el 50% de la respuesta. La misma imagen. Entonces, decisión. Muy bien. Esto nosotros lo vamos a utilizar más adelante cuando tengamos que decidir si queremos irnos por el verdadero. Si no, caso contrario, tendrá que irse por el falso. Siguiente pregunta. Según la imagen, ¿qué realizan en el diagrama de flujo? Esto de aquí. Proceso, entrada de datos, salida por impresora o salida por pantalla. Sabemos que proceso no es porque ya le habíamos respondido por acá este proceso. Sabemos que entrada de datos no es porque ya habíamos visto que por acá ya habíamos visto entrada de datos. Ok, entonces quiere decir que las dos primeras no son porque ya las respondí anteriormente y estaba seguro de eso. Lo que sigue es salida por impresora. Muy bien, y salida por pantalla. Pero usted como estudiante dice, no, pues yo recuerdo que como estamos trabajando con una aplicación en la computadora, la salida no es por impresora porque no voy a poder imprimir nada, sino que quiero hacer una salida por pantalla. Quiero que me muestre un cuadrito de diálogo en mi computadora, ¿verdad? O en mi portátil, como yo lo quiera llamar. Entonces por lógica y viendo la forma, sabemos que esta es una especie de proyector, ¿sí ven, no? Donde dice aquí y presenta. Entonces esto es una salida por pantalla. Bueno, esa la contesté yo, ¿sí? Salida por pantalla. Muy bien, aquí sí vamos a preguntar. Para visualizar, mostrar o presentar mensajes, estos deben ir entre Comillas. exacto, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde nosotros visualizamos, mostramos mensajes, aquí pues, ¿sí o no? Normalmente en salida por pantalla nosotros normalmente mostramos algo, un mensaje, pero eso es cadena de caracteres, a ese texto, ¿sí? Que queremos presentar, tenemos que ponerla en comillas, porque si no marca un error. Lo único que no ponemos en comillas son los números. O solo quedan los números, también lo queramos presentar como un texto, porque sí se puede hacer eso, presentar una cantidad de números como texto. Eso sí que lo podemos hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahorita solo queríamos saber cómo presentamos sus mensajes, y se lo presenta con las comillas. Muy bien. Siguiente pregunta. Una variable es un casillero de espacio en el cual podemos almacenar otro espacio. Estos datos pueden variar dependiendo de la ejecución del programa. Si no me equivoco, esto está en la diapositiva. Sí, de ahí la saqué. Obviamente las preguntas se sacan de la diapositiva, obviamente, bueno, no le voy a poner preguntas que sean de otro lado, de un material que ustedes no tengan. Se puede poner preguntas, obviamente, quizás que no estén directamente en la diapositiva, pero que sí le hemos hablado en los videos. Eso sí, muy bien. Una variable es un casillero de, ¿qué dicen ustedes? En el cual Memoria. en el cual podemos almacenar. Muy bien, listo. Datos. Muy bien, entonces, correcto, ¿no? Veo que por ahí un par de estudiantes que han respondido ahorita están en lo correcto, ¿no? Una variable es un casillero de memoria. Acordémonos que una variable, obviamente, guarda un dato, ¿sí o no? Nosotros ya lo hemos visto eso. Una variable guarda un dato. Ese dato puede ser numérico, puede ser una cadena de caracteres, un tipo booleano, ¿sí? No importa lo que tenga, pero almacena un dato, ¿sí? Entonces, en un casillero de memoria, ¿por qué es un casillero de memoria? Porque guarda o reserva un espacio de memoria. ¿Para qué? Para guardar ese dato. Necesitamos obviamente como que una pequeña cajita, ¿sí? Y esa cajita que es la variable tiene que ocupar un espacio dentro de la memoria para después obviamente presentarla o modificarla, ¿sí? Entonces
de ley la respuesta correcta es memoria-datos, ¿no? Entonces, una variable es un casillero de memoria en el cual podemos almacenar datos. Estos datos, mire que como que se vuelve a responder, ¿no? Mire, parte de la respuesta bien estaba aquí. Estos datos pueden variar dependiendo de la ejecución del programa. Vamos a la siguiente pregunta. Los operadores aritméticos permiten efectuar procesos o cálculos matemáticos elementales. En el caso del mod, sabemos que nosotros hemos usado el mod, que permite obtener ¿qué cosa? ¿Qué permite obtener? El residuo, la división, la multiplicación y la suma. No, bueno, la respuesta estaba muy bonita, muy fácil, porque nosotros sabemos que el mod está de modificador, ¿sí? El mod es también parte de la división, pero solo obtiene el residuo, lo que sobra, no el número en concreto de la división, ¿sí? Sino lo que sobra. Muy bien, excelente. Y última pregunta. Dentro de una expresión matemática compleja, creo que esto es fácil, ¿sí? Dentro de una expresión matemática compleja siempre se efectúan primero los más internos, Paréntesis y división. luego las multiplicaciones, y al final se realizan las sumas y las restas. Esto estaba muy fácil, ¿por qué? Porque nos está diciendo suma y resta, ya no tengo que pararle bola. Entonces todo lo que diga sumas, nada que ver, o todo lo que diga resta, nada que ver, ¿sí? Entonces quiere decir que las dos primeras en mi caso, porque esto se salía aleatoriamente, en mi caso en estas dos primeras nada que ver, porque si dice que suma y restas las hace, entonces si aquí se resta no va, aquí suma tampoco va. Me quedan multiplicaciones, pero dice acá también está, entonces puede ser que no sea. Entonces lo único que me queda son los paréntesis y divisiones. Pero a pasar de eso, yo me recuerdo, no, el profe siempre decía que cuando estamos en una expresión aritmética, lo primero que resolvemos es lo que está dentro de los paréntesis. Ya, entonces aquí está mi respuesta correcta. ¿Sí? Se efectúan primero los paréntesis más internos y luego las divisiones y las multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, ya, muy bien. Entonces, la respuesta correcta, paréntesis y las divisiones. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, y de esta forma digamos que hemos hecho una pequeña corrección. No la envío yo, porque bueno, en mi caso no necesito enviarla, pero ha quedado como para muestra de que tengan en cuenta para los chicos que de pronto no les fue tan bien en el aporte, aunque por ahí lo único que no les fue bien fue a Mesa y también a Espinosa Galarza, y por ahí también a Quiñones Pilco, que sacaron notas un poco bajas, ¿no? Entonces fueron los únicos chicos que no les fue muy bien, ¿no? Entonces esta pequeña explicación queda también grabada en video para que las puedan repasar más adelante y quede más claro este tema de las preguntas que estamos topando el día de hoy. Muy bien, vamos a detener nuestra grabación.